Lanzamiento de proyectiles. Ejercicio. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros por segundo con un ángulo de 30 grados con respecto de la horizontal. Determine, inciso A, su posición y velocidad después de 6 segundos, el tiempo necesario para que alcance su altura máxima, e inciso C, el alcance horizontal. Entonces vamos a ir trabajando por partes. La velocidad inicial a un ángulo de 30 grados me demuestra que va a tener una componente en X y una componente en Y. La componente en X va a ser la velocidad de 80 metros por segundo por el coseno del ángulo. Y la componente en Y va a ser la velocidad de 80 metros por segundo por el seno del ángulo. Por otro lado, la gravedad. Cuando se lanza hasta la altura máxima, la gravedad va a ser negativa. A partir de ese momento, la velocidad final es 0 y empieza el proceso de caída del proyectil. Ahí la aceleración va a ser positiva en la segunda parte del lanzamiento del proyectil. Veamos los componentes de la velocidad. Componente en X va a ser la velocidad por el coseno del ángulo. Componente en Y va a ser la velocidad por el seno del ángulo, que son 30 grados. De manera que tengo la velocidad en X son 69.28 metros sobre segundo y la velocidad en Y son 40 metros por segundo. Sabemos que velocidad es espacio partido tiempo. Por lo tanto, espacio va a ser igual a velocidad por tiempo. Ahora, la distancia va a ser igual a la velocidad en Y por el tiempo, ¿sí? Y entonces aquí nosotros tenemos velocidad por tiempo, que estamos hablando de la velocidad en X, son los 69.28 metros por los 6 segundos. Y la distancia en Y son los 40, la velocidad en Y por los 6 segundos, como es en Y la subida, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Esa es la velocidad en Y. Ahora veamos esta parte. La aceleración gravitacional en la velocidad en X siempre va a ser 69.29. La velocidad final en Y va a ser los 40 metros sobre segundo menos la aceleración por el tiempo. Me va a dar una velocidad final de menos 18.8 metros sobre segundo. De manera que la velocidad resultante, como es un vector, va a ser la sumatoria de cada una de sus componentes al cuadrado, raíz cuadrada. Y finalmente el ángulo de dirección de esa velocidad resultante va a ser la tangente inversa de la componente en Y dividido la componente en X de la velocidad. Esto me da un ángulo de 15 grados, 10 minutos, 48 segundos. El inciso C me pregunta, ¿cuánto tiempo va a tardar para alcanzar su altura máxima? Cuando llega desde el lanzamiento hasta la altura máxima, quiere decir que la velocidad final va a ser 0. Entonces, si hablamos de altura, estamos hablando solamente del eje Y. Entonces, vamos a hablar de la componente, la velocidad inicial en Y, más aceleración por tiempo. Pero, como es la altura máxima, la aceleración va en signo negativo. Entonces, el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial dividido la aceleración. Y esto me da un tiempo de 4.08 segundos. Finalmente, el inciso C me dice cuál va a ser el alcance horizontal. Velocidad igual a espacio partido tiempo, por lo tanto el espacio va a ser velocidad por tiempo.
pero el alcance horizontal por 2, porque una parte es lo que llega y la otra es lo que cae. Por lo tanto van a ser 535.32 metros. Aquí tenemos otro ejemplo. Un vehículo se desplaza a 40 metros por segundo. Acelera uniformemente a 20 metros por segundo cuadrado durante 40 segundos. ¿Cuál es su velocidad final? Veamos nuestro formulario y directamente tomamos la fórmula. Estos segundos al cuadrado es segundo por segundo, entonces un segundo se va con el segundo de arriba y me queda entonces 20 por 40 metros por segundo más 40 metros por segundo. Por favor, si tienen dudas, pregúntenme durante el periodo y si tienen dudas posteriormente, me pueden escribir al correo o al foro de dudas. Gracias.